Hola, mi nombre es Stacy y tengo algo que realmente me cambiará la vida que compartir contigo. Hace unos meses, experimenté algo que nunca pensé que fuera posible, algo que cambió por completo mi perspectiva sobre la vida y la fe. Todo comenzó un día cualquiera, pero en unos momentos me encontré en una realidad completamente diferente. Me desmayé y lo que vi mientras estaba inconsciente me dejó sin palabras. Jesús se me apareció y me mostró verdades aterradoras sobre la marca de la bestia. Me siento obligado a compartir esta experiencia con ustedes porque creo que es una advertencia que todos debemos escuchar. Era una mañana normal, como cualquier otra. Me desperté, seguí mi rutina habitual y pensé en los recados que tenía que hacer ese día. No lo sabía, mi vida estaba a punto de dar un giro que nunca hubiera imaginado. Recuerdo sentirme un poco mal, como si algo me pesara, pero lo ignoré. Me dije a mí mismo que era solo estrés o falta de sueño. Continué con mi día, dejando de lado la sensación de que algo no estaba bien. Al mediodía estaba en casa, tratando de terminar algunas tareas del hogar. Recuerdo estar en la cocina cuando una repentina oleada de mareos me golpeó. No se parecía a nada que hubiera sentido antes. Mi visión se volvió borrosa, mi corazón se aceleró y, en cuestión de segundos, todo se volvió oscuro. No podía sentir nada, no podía oír nada, era como si me hubieran excluido por completo del mundo. Cuando desperté, estaba tirada en el suelo, confundida y asustada, pero algo era diferente. La habitación se sentía extraña, como si yo no estuviera realmente allí. Me senté lentamente, tratando de orientarme, pero todo a mi alrededor parecía distante. No fue hasta que noté la luz, una luz increíblemente brillante pero relajante, que me di cuenta de que estaba experimentando algo mucho más allá de todo lo que había conocido antes. Es difícil explicar el sentimiento que me invadió en ese momento. Ya no tenía miedo, pero sabía que ya no estaba en mi cocina tampoco. Una profunda sensación de calma, mezclada con una presencia abrumadora, llenó el espacio. No podía ver de dónde venía, pero sabía que algo, o alguien, estaba allí. Intenté hablar, pero mi voz no salía. Entonces, de repente, apareció una figura frente a mí. Supe al instante quién era, Jesús. Al principio no dijo una palabra, pero sus ojos me atravesaron y sentí que todo lo que había hecho en mi vida pasaba ante mí. Era como si él ya conociera cada pensamiento que alguna vez había tenido, cada error, cada miedo. No podía moverme, pero no era necesario. Él no estaba allí para juzgarme. Él estaba allí para mostrarme algo. Y fue entonces cuando todo empezó a tener sentido, la sensación que tuve más temprano ese día, la sensación de que algo andaba mal. Estaba conduciendo a esto. No estaba destinado a ignorarlo, estaba destinado a experimentar esto, a ver algo que nunca podría haber imaginado por mi cuenta. Ese día todo cambió para mí y supe que no había vuelta atrás. Sucedió tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de reaccionar. En un momento estaba parado en mi cocina y al siguiente todo se volvió negro. No sentí que caía, no sentí el impacto de golpear el suelo. Fue como si me hubieran sacado de mi cuerpo y arrojado a un vacío sin fin. Recuerdo haber intentado moverme, pero nada funcionó. Mi mente estaba acelerada, pero mi cuerpo se sentía congelado. Al principio pensé que era solo un desmayo. Tal vez no había comido lo suficiente o no había tomado demasiado café esa mañana, pero esto era diferente. Esto no fue solo un apagón. Esto fue algo mucho más intenso. La oscuridad era espesa, casi como si estuviera viva, y me envolvió de una manera que me hizo sentir atrapada. Podía escuchar débiles susurros, pero no podía entender lo que decían. No eran voces que reconocí, y el sonido me llenó de una inquietud que no puedo expresar con palabras. Intenté gritar, pero fue como si mi voz ya no existiera. Fue aterrador, y por primera vez en mi vida, me sentí completamente impotente. Justo cuando pensé que no podía soportarlo más, una suave luz dorada comenzó a atravesar la oscuridad. Al principio fue débil,
como un pequeño destello en la distancia, pero se hizo más brillante con cada segundo que pasaba. Los susurros se desvanecieron, de repente, sentí que podía respirar de nuevo. Antes de darme cuenta, estaba de pie, no en mi cocina, sino en un espacio vasto e infinito lleno de luz. No se parecía a ningún lugar que hubiera visto antes, pero sabía que era real. El miedo que se había apoderado de mí hace unos momentos fue reemplazado por una abrumadora sensación de paz. Ya no estaba solo. Miré a mi alrededor, buscando respuestas, y fue entonces cuando lo vi, Jesús. Él permaneció allí, irradiando un amor tan puro que me hizo llorar. Extendió su mano y en ese momento sentí que todo cambiaba. La oscuridad que me había rodeado antes había desaparecido y supe que estaba en presencia de algo divino. Mientras estaba en presencia de esa luz abrumadora, me di cuenta de que ya no estaba en mi casa. Había cruzado a un lugar que desafiaba todo entendimiento humano. Todo a mi alrededor se sentía surrealista, pero increíblemente real al mismo tiempo. Fue como entrar en una dimensión diferente, una donde el tiempo no existía y el aire estaba lleno de una paz indescriptible. La atmósfera no se parecía a nada que hubiera experimentado jamás. No hubo miedo, ni dolor, ni confusión. En cambio, una sensación de claridad me invadió. El suelo bajo mis pies no era sólido, pero aún así podía caminar. El cielo arriba no era azul, pero irradiaba un brillo dorado que parecía palpitar con vida misma. No podía ver la fuente de la luz, pero podía sentirla tocando cada parte de mi ser. Mientras avanzaba, vi destellos de lugares y personas, pero no estaban completamente formados. Era como si me estuvieran mostrando destellos de diferentes realidades, cada una más profunda que la anterior. Vi gente orando, llorando, regocijándose e incluso sufriendo al mismo tiempo. Sentí como si me estuvieran brindando una vista panorámica de la humanidad, tanto en el mundo físico como más allá. Entonces sucedió algo extraño. Escuché una voz, no fuerte, pero sí clara y directa. No venía de mi alrededor, sino de mi interior. Fuiste elegida para ver esto, Stasi, dijo la voz. No lo reconocí, pero sabía que no era mío. Había un peso en las palabras, una certeza que me llenaba de asombro y responsabilidad. Di otro paso adelante y me encontré frente a lo que parecía un velo reluciente. Era delgada, casi transparente, y podía ver tenues siluetas moviéndose detrás de ella. Sabía que tenía que pasar por eso, pero una parte de mí dudó. ¿Qué encontraría al otro lado? La voz habló de nuevo, confía en mí. Respiré profundamente, crucé el velo y lo que vi a continuación me dejó sin aliento. El mundo más allá no se parecía a nada que pudiera haber imaginado. Fue a la vez hermoso y aterrador, lleno de escenas de esperanza y desesperación. Vi ángeles y demonios enzarzados en batalla, personas tomando decisiones que determinaron su eternidad y una abrumadora sensación de urgencia flotando en el aire. Me di cuenta de que se me estaba mostrando una guerra espiritual que había estado ocurriendo todo el tiempo, una batalla entre el bien y el mal de la que la mayoría de la gente desconocía por completo. Estaba sucediendo ahora mismo, y cada elección que hicimos en nuestra vida diaria tuvo consecuencias en este ámbito invisible. En ese momento entendí que me estaban mostrando estas cosas por una razón. Esto no fue solo un sueño o una alucinación, era real y estaba destinado a compartirlo. Tan pronto como crucé el velo, todo a mi alrededor fue consumido por una luz cegadora. No fue duro ni doloroso, pero fue tan puro que me sentí expuesto, como si cada parte de mí, cada pensamiento y cada emoción oculta quedaran al descubierto. Al principio no podía ver de dónde venía, pero podía sentir su presencia acercándome. Entonces, a través del resplandor, lo vi. Jesús estuvo frente a mí y ni siquiera puedo comenzar a describir el amor y el poder que irradiaba de él. Sus ojos estaban llenos de una compasión tan profunda que sentí una abrumadora sensación de paz con solo mirarlos. Era como si él pudiera ver a través de mí cada error, cada duda, cada momento de dolor y, sin embargo, no se dio la vuelta.
En lugar de eso, extendió su mano y en ese instante supe que estaba a salvo. Caí de rodillas, incapaz de hablar. Quería hacer tantas preguntas, entender por qué estaba allí y qué estaba pasando, pero las palabras me fallaron. Jesús no necesitaba que yo hablara. Él ya lo sabía. Su voz era suave, pero llena de autoridad cuando dijo, «No temas, porque yo estoy contigo». Con un solo gesto me mostró cosas que no podía comprender. Vi un mundo al borde de algo enorme, gente inconsciente de los peligros que acechan justo debajo de la superficie. Me mostró ciudades llenas de caos, confusión y engaño. Luego señaló y, de repente, vi gente en fila, aceptando voluntariamente una extraña marca en sus manos y frente. Estaban sonriendo, pensando que estaban haciendo la vida más fácil, pero podía sentir la oscuridad detrás de ello. Jesús me miró y dijo, «Este es el gran engaño». Observé con horror cómo las personas con la marca cambiaban. Perdieron el sentido de sí mismos, sus almas se oscurecieron y sus ojos se volvieron vacíos. Ya no eran libres. Pertenecían a otra cosa. El mundo los había convencido de que era necesario, pero no se dieron cuenta de a qué estaban renunciando. Las lágrimas corrían por mi rostro cuando me volví hacia Jesús, y él simplemente asintió, con expresión llena de tristeza. «Adviértales», dijo, poniendo su mano sobre mi corazón. En ese momento sentí una calidez que llenó cada parte de mí y supe que él me estaba dando la fuerza para llevar este mensaje. La luz a su alrededor se hizo más brillante y sentí que me alejaban, de regreso al mundo que había dejado atrás. No quería ir, pero sabía que tenía que hacerlo. Lo último que escuché fue su voz susurrando, «Siempre estoy contigo». Entonces me desperté, cambiado para siempre. Mientras estaba allí en la radiante presencia de Jesús, mi corazón latía con asombro y temor. Volvió su mirada hacia el horizonte, y de repente, fue como si el mundo se desplegara ante mis ojos, como una pantalla gigante. Vi gente en ciudades bulliciosas viviendo su vida cotidiana, sin darse cuenta de lo que sucedía detrás de escena. Luego mi atención se centró en algo específico, personas que recibían una marca en sus manos y frente. Al principio parecía inofensivo. Estaban sonriendo, incluso aliviados, como si acabaran de acceder a algo que habían deseado durante mucho tiempo. Pero cuando miré más de cerca, vi una oscuridad escondida detrás de sus expresiones. La marca, que parecía ser un símbolo pequeño e intrincado, era más que un simple identificador. Era una forma de control. La voz de Jesús resonó suavemente, «Esto es lo que no verán hasta que sea demasiado tarde». Pude ver la forma en que los alteró, como sus pensamientos ya no eran los suyos. Era como si sus almas estuvieran siendo reprimidas. Se movían mecánicamente, siguiendo órdenes sin cuestionarlas, y pude sentir un vacío en sus ojos, faltaba algo vital. Jesús continuó mostrándome escenas de gobiernos, corporaciones y líderes promoviendo la marca como una solución para la unidad y la seguridad global. Se anunciaba como una necesidad para comprar, vender e incluso para la supervivencia diaria. El engaño fue tan sutil, tan tentador, que la gente lo acogió sin resistencia. Pero luego vi a quienes rechazaron la marca, gente común y corriente como yo que percibió que algo andaba mal. Fueron desechados, ridiculizados y tratados como parias. Algunos enfrentaron graves consecuencias por su negativa, perdieron sus trabajos, sus hogares e incluso sus familias. La presión para conformarse era inmensa, pero un pequeño grupo se mantuvo firme, aferrándose a su fe con fuerza inquebrantable. Jesús me miró con tristeza en sus ojos y dijo, «Díselo, Stasi. Muchos caerán en esta ilusión, pero mis ovejas escucharán mi voz y resistirán». Sus palabras me llenaron de urgencia. Sabía que me estaban mostrando esta visión para advertir a otros antes de que fuera demasiado tarde. La marca no se trataba solo de control sobre las transacciones, se trataba de entregar el alma a la oscuridad. Vi las consecuencias espirituales, la pérdida gradual del libre albedrío, la lenta erosión de la conexión humana con Dios.
Era un engaño tan profundo que, sin discernimiento espiritual, incluso los más fuertes estarían tentados a aceptarlo. Antes de que pudiera comprender todo por completo, la visión se desvaneció y me quedé con el corazón apesadumbrado. El mundo necesitaba saber la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Mientras Jesús continuaba guiándome a través de lo que parecían destellos del futuro, vi un mundo que había cambiado por completo. La marca se había convertido en parte de la vida cotidiana, integrada en todos los sistemas, compras, atención médica, viajes e incluso comunicación. Se presentó como un progreso, un avance que hacía la vida más fácil y cómoda. Pero debajo de la superficie, podía sentir el peso sofocante del control. La gente caminaba con la cabeza gacha, inmersa en sus dispositivos, ajena a las cadenas espirituales que los ataba. No había lugar para el libre pensamiento, ni para la fe o la esperanza. Quienes abrazaron la marca vivieron bajo la ilusión de la libertad, pero sus elecciones estaban preprogramadas y sus deseos manipulados. Era un mundo que funcionaba como una máquina bien engrasada, eficiente, pero carente de alma. Vi familias divididas. Los padres suplicaban a sus hijos que no aceptaran la marca, mientras que otros lo alentaban, creyendo que era por su propio bien. Las iglesias estaban vacías, con las puertas cerradas y la fe era vista como un concepto obsoleto. Aquellos que intentaron resistir fueron monitoreados, rastreados y finalmente silenciados. La parte más aterradora fue la facilidad con la que sucedió. No hubo ningún momento dramático de toma de posesión, ni ningún gran anuncio. Fue introduciéndose lentamente, disfrazándose de conveniencia y necesidad, hasta que la gente ya no lo cuestionó. Se alinearon voluntariamente, creyendo que estaban asegurando su futuro, sin darse cuenta de las consecuencias eternas. Jesús me mostró la verdad detrás de los líderes de este nuevo sistema. No eran solo personas que buscaban poder. Había algo más oscuro que los impulsaba, algo que se alimentaba del engaño y el control. Vi destellos de figuras sombrías susurrando mentiras a los oídos de quienes estaban en el poder, convenciéndolos de que estaban haciendo lo mejor para la humanidad. Entonces vi un destello de esperanza, un pequeño grupo de creyentes escondidos, aferrándose a su fe a pesar de la persecución. Oraron, se animaron unos a otros y resistieron. Su luz, aunque pequeña, era lo suficientemente poderosa como para atravesar la abrumadora oscuridad. Jesús habló en voz baja: no será fácil, pero los que perseveren recibirán mi corona de vida. Sentí que tanto el miedo como la determinación crecían dentro de mí. La elección no sería fácil, pero estaría clara. Las escenas ante mí cambiaron y me sumergí más profundamente en el engaño que se estaba extendiendo por todo el mundo. No era solo la marca en sí, era la ideología detrás de esto. Los medios de comunicación, las celebridades y las figuras influyentes lo promovieron como la solución definitiva a los problemas del mundo. Hablaron de unidad, progreso y seguridad, pero sus palabras estaban plagadas de una manipulación sutil. Las personas creían que estaban tomando una decisión, pero en realidad estaban siendo conducidas por un camino mental cuidadosamente diseñado. El engaño fue tan convincente que incluso aquellos que alguna vez tuvieron creencias sólidas comenzaron a cuestionarse a sí mismos. Vi iglesias divididas, con algunos líderes alentando la aceptación de la marca, llamándola el plan de Dios, mientras que otros fueron silenciados por decir la verdad. Surgieron falsos profetas, alegando revelación divina que justificaba la marca. Torcieron las escrituras, mezclando mentiras con la verdad suficiente para hacerlas creíbles. La voz de Jesús resonó en mi corazón: vendrán en mi nombre, pero no me conocen. La parte más desgarradora fue ver a personas que alguna vez conocí, amigos, familiares, caer en la trampa. Creían que estaban tomando la decisión correcta, sin darse cuenta de las cadenas espirituales que se les imponían. Quise gritar para advertirles, pero no pude alcanzarlos. Ver la verdad. Quedó claro que la batalla no era solo física, era espiritual. Me volví hacia Jesús, abrumada por todo lo que había visto. Me miró con profunda compasión y dijo: debes compartir lo que has visto.
Sentí el peso de sus palabras, al darme cuenta de la urgencia del mensaje que me confiaba. El mundo necesitaba saber lo que se avecinaba. Las señales ya estaban aquí: guerras, división, confusión y miedo. La gente buscaba respuestas en los lugares equivocados, mirando al mundo en lugar de a Dios. Jesús advirtió que el engaño vendría de la manera que menos esperáramos, mezclando verdad y mentiras de manera tan perfecta que, sin él, no podríamos notar la diferencia. Me dijo que me mantuviera fuerte, que confiara en él y animara a otros a hacer lo mismo. Sabía que hablar no sería fácil, pero no podía quedarme en silencio. El mundo estaba al borde del abismo y cada momento contaba. Antes de que pudiera preguntar algo más, Jesús tocó suavemente mi frente y todo a mi alrededor se desvaneció. Me desperté, jadeando por aire, de vuelta en mi habitación, pero mi corazón sabía que me habían encomendado una misión. Mientras intentaba procesar todo lo que Jesús me había mostrado, él dirigió mi atención a una verdad aún mayor: la batalla entre el bien y el mal. Ya no era solo un concepto lejano o una metáfora, era real. Ocurría a nuestro alrededor de maneras que nunca había imaginado. Vi un vasto campo de batalla que se extendía más allá de mi vista, lleno de fuerzas más allá de la comprensión humana. A un lado, vi ángeles, seres majestuosos y radiantes vestidos de luz, firmes con espadas que brillaban con poder divino. Su presencia irradiaba paz y fuerza, pero estaban preparados para la guerra. Al otro lado, vi figuras oscuras y sombrías, con los ojos ardiendo de malicia. Se movían con engaños, susurrando mentiras a los oídos de los que estaban en la tierra, guiándolos por caminos que creían que eran sus propias elecciones. Jesús explicó que la batalla no se libró con armas físicas, sino con fe, oración y obediencia. Cada pensamiento, cada elección y cada acción que realizamos nos alinea con un lado o el otro. Vi cómo el miedo y la duda eran algunas de las armas más poderosas del enemigo, que mantenían a la gente atrapada e incapaz de ver la verdad. Me quedó claro que la batalla no era solo por nuestros cuerpos, sino por nuestras almas. El enemigo trabajó incansablemente para distraer, engañar y destruir todo lo bueno, mientras las fuerzas de Dios estaban listas para guiar y proteger a quienes lo buscaban. Vi personas firmes en su fe, resistiendo tentaciones y mentiras, brillando como faros de esperanza. Sus oraciones actuaron como escudos, desviando los ataques de la oscuridad. Jesús me recordó que mientras el enemigo es fuerte, Dios es más fuerte. Aquellos que invocan mi nombre nunca serán abandonados, dijo. En ese momento me di cuenta de que, a pesar del caos que hay en el mundo, quienes realmente confían en él nunca están solos. La batalla continúa, pero la victoria pertenece a aquellos que permanecen fieles. Después de presenciar la batalla espiritual en curso, Jesús me mostró algo aún más profundo: las realidades del cielo y el infierno. Quería que yo entendiera lo que realmente estaba en juego. Y tan pronto como tocó mi mano, sentí que me elevaban a un reino de indescriptible belleza. El cielo estaba más allá de cualquier cosa que las palabras pudieran describir. Los colores eran más brillantes. El aire se llenó de música que resonaba profundamente dentro de mi alma y había una sensación abrumadora de alegría y amor. Vi gente vestida con túnicas blancas, con el rostro lleno de paz, de pie en la presencia de Dios. Irradiaban una felicidad indescriptible, libres de dolor, tristeza o miedo. Cada alma era apreciada y el amor era el único idioma que se hablaba. Pero con la misma rapidez me llevaron a ver lo contrario, el infierno. El cambio fue inmediato y sentí un peso aplastante de desesperación. El aire estaba cargado de tristeza y miedo, y los gritos de las almas atormentadas resonaban sin cesar. Vi gente acercarse, desesperada por una segunda oportunidad, pero ya era demasiado tarde. Habían ignorado las advertencias y ahora estaban atrapados en un arrepentimiento eterno. Jesús estaba a mi lado, con los ojos llenos de tristeza. Nunca tuvo la intención de ser así, dijo. Quiero que ninguno perezca, pero muchos escogen su camino. Nuestras decisiones determinan dónde pasaremos la eternidad.
Cuando él me hizo retroceder, supe que tenía que compartir esta verdad con los demás. Tuve que advertirles que ahora era el momento de elegir. Mientras intentaba asimilar todo lo que había visto, Jesús habló sobre la importancia del libre albedrío. Explicó que Dios nos había dado a cada uno de nosotros el poder de elegir si seguirlo a Él o los caminos del mundo. Este don del libre albedrío fue a la vez hermoso y pesado, y acarreó consecuencias que se extendieron mucho más allá de esta vida. Se me mostraron momentos de mi propia vida en los que me había enfrentado a decisiones. Algunas las había tomado con fe y otras con miedo. Cada decisión, por pequeña que fuera, se prolongó hasta la eternidad. Me di cuenta de con qué frecuencia subestimamos el poder de nuestras decisiones, ya sea en nuestras palabras, nuestras acciones o incluso nuestros pensamientos. Jesús me mostró personas paradas en encrucijadas, sin saber qué camino tomar. Algunos se dejaron llevar por las comodidades del mundo y prefirieron la conveniencia a la convicción. Otros lucharon, divididos entre lo que querían y lo que era correcto. Pude ver ángeles guiando a quienes buscaban sabiduría, pero en última instancia, la decisión final recaía en cada persona. Él dijo, «Estoy a la puerta y llamo, pero solo tú puedes dejarme entrar». Estas palabras me impactaron profundamente y me hicieron darme cuenta de que Jesús no se impone en nuestras vidas. Él espera que lo invitemos. El peso del libre albedrío era pesado, pero también liberador. Entendí que nuestras vidas están llenas de decisiones diarias y cada una es una oportunidad para alinearnos con el propósito de Dios. Incluso cuando cometemos errores, Él siempre está dispuesto a guiarnos hacia atrás. La pregunta es, ¿escucharemos? Antes de que pudiera hacer otra pregunta, la expresión de Jesús se volvió seria. Me miró con sensación de urgencia y dijo, «El tiempo se acaba». Sentí que mi corazón se hundía porque entendí lo que quería decir. El mundo avanza más rápido que nunca y la batalla espiritual se está intensificando. Jesús me mostró cómo las distracciones, las tentaciones y los deseos mundanos impiden que la gente busque la verdad. Las personas están tan consumidas con su vida diaria, trabajos, entretenimiento, redes sociales, que no se dan cuenta de la guerra espiritual que ocurre a su alrededor. El enemigo está utilizando estas distracciones para adormecer a la gente y hacerles creer que siempre hay más tiempo. Pero no lo hay. Jesús dejó claro que ahora es el momento de prepararnos, de fortalecer nuestra fe y acercarnos más a Dios. Me mostró personas que se estaban preparando espiritualmente, orando, leyendo la palabra y manteniéndose firmes en sus creencias a pesar de los desafíos. Estas personas eran como guerreros espirituales, equipados y listos para los días venideros. Me recordaron que la preparación no se trata solo de conocimiento. Se trata de tener una relación profunda con Dios. Jesús dijo, «Los que me conocen no serán engañados». Esa declaración resonó en mi corazón y supe que era un llamado a la acción, no solo para mí, sino para todos. Jesús me instó a compartir este mensaje con el mundo, a decirle a la gente que despierte y lo busque mientras todavía hay tiempo. La urgencia era innegable y sabía que a partir de ese momento mi vida nunca volvería a ser la misma. Mientras estaba en presencia de Jesús, sintiendo el peso de todo lo que había visto y aprendido, de repente sentí un cambio. La luz a mi alrededor comenzó a desvanecerse y sentí un tirón invisible que me hacía retroceder. El pánico surgió dentro de mí. No quería irme. Quería quedarme en ese lugar de paz, amor y comprensión. Pero Jesús puso suavemente su mano sobre mi hombro y dijo, «Debes regresar, Stasi. Tu misión aún no está completa». Antes de que pudiera decir algo, sentí que me arrastraban a través del velo de luz y estaba de regreso en mi habitación, tirada en el suelo, jadeando por aire. Mi corazón latía aceleradamente, mi mente abrumada y mi cuerpo se sentía débil. Sin embargo, algo dentro de mí había cambiado para siempre. Me senté y miré el entorno familiar de mi casa, pero todo se sentía diferente, casi extraño. La experiencia fue tan vívida, tan real, que sentí como si hubiera estado ausente durante años.
Luché por procesar todo lo que acababa de presenciar, el peso de la responsabilidad que Jesús había puesto sobre mí. El peso que habían puesto sobre mí se sentía inmenso. Me di cuenta de que no podía volver a vivir mi vida como solía hacerlo. Me habían mostrado una advertencia, una verdad que el mundo necesitaba escuchar. ¿Pero por dónde empezaría? ¿Quién me creería? Mientras estaba sentada allí, tratando de darle sentido a todo, sentí una profunda sensación de urgencia. Sabía que Jesús no me mostró todo esto solo por mi propio bien. Quería que lo compartiera, que fuera una voz para aquellos que todavía estaban ciegos al engaño del mundo. El miedo se apoderó de mi corazón. ¿Qué pasaría si la gente se burlara de mí? ¿Y si pensaran que estoy loco? Pero entonces recordé las palabras de Jesús: no temáis, porque yo estoy con vosotros. Con manos temblorosas, tomé mi teléfono y comencé a escribir todo. Sabía que tenía que documentarlo antes de que los detalles desaparecieran. Cada palabra que escribía me parecía un pequeño paso de obediencia, y con cada frase, el miedo empezó a disminuir. Me di cuenta de que no se trataba de cómo reaccionaría la gente. Se trataba de ser fiel a la misión que me habían encomendado. Volver a la vida no fue fácil. Luché con dudas, con momentos en los que me preguntaba si realmente había sucedido. Pero en el fondo sabía la verdad. Había visto a Jesús. Había sido testigo de la realidad del cielo y del infierno, y ahora me correspondía a mí compartirla. Sabía que no podía guardarme lo que había visto. El mensaje que Jesús me había dado era demasiado importante, demasiado urgente. ¿Pero cómo podría siquiera empezar? No era ni una predicadora ni una erudita, solo una adolescente normal, y, sin embargo, me sentí obligada a compartir mi experiencia. Le conté todo a mi madre. Al principio, ella se mostró escéptica. Pero mientras hablaba, las lágrimas brotaron de sus ojos. Podía sentir la sinceridad en mi voz y cuando terminé, me abrazó y dijo: Stasi, Dios te dio esto por una razón. Animada por su apoyo, comencé a compartir mi experiencia con amigos cercanos y la comunidad de mi iglesia. Algunos escucharon con curiosidad, mientras que otros se mostraron más vacilantes, sin saber qué hacer con ello. Me di cuenta de que no todos me creerían y eso estaba bien. Mi trabajo no era convencerlos, era compartir la verdad y dejar que Dios obrara en sus corazones. Las redes sociales se convirtieron en otra plataforma donde podía llegar a personas más allá de mi círculo inmediato. Creé publicaciones, vídeos y mensajes explicando lo que había visto, instando a la gente a acudir a Jesús antes de que fuera demasiado tarde. Para mi sorpresa, la respuesta fue abrumadora. Algunas personas se acercaron y compartieron sus propias experiencias espirituales, mientras que otras preguntaron cómo podrían prepararse para lo que se avecinaba. También hubo críticos, personas que descartaron mi experiencia como una alucinación o un sueño. Al principio, sus palabras dolieron, pero recordé lo que dijo Jesús: mis ovejas oyen mi voz. Aprendí a centrarme en aquellos que estaban abiertos y buscando en lugar de aquellos que no estaban dispuestos a escuchar. Más que nada, quería que la gente entendiera que la batalla por nuestras almas es real. El engaño del mundo es cada día más fuerte y sin fe es fácil extraviarse. Animé a todos a leer la Biblia, buscar la guía de Dios y orar por discernimiento. Jesús me había mostrado que la única manera de mantenerme fuerte en los días venideros era permanecer cerca de Él. Mientras continuaba compartiendo, me di cuenta de que mi vida había adquirido un nuevo propósito. Ya no se trataba de encajar o perseguir cosas que no importaban. Mis ojos se habían abierto y no podía volver atrás.